Hola jóvenes, nuevamente aquí nos vemos en este video para poder explicar de manera breve lo que es la aplicación de la segunda ley de Newton, en donde la aceleración que adquiere un objeto es directamente proporcional a la fuerza. Tenemos de hecho esta ecuación: aceleración es igual a fuerza neta e inversamente proporcional a la masa. Por eso está dividida la fuerza neta entre la masa. Si despejamos la fuerza neta, que es una manera práctica de poder utilizar la ecuación de la segunda ley de Newton, pues nos queda fuerza neta igual a masa por aceleración. Y aquí pues en esta figura de manera esquemática tenemos unas personas que están precisamente moviendo esta caja, y de esta manera provocan una aceleración. Para ello aquí lo que estamos presentando es un escenario en donde una persona está empujando de manera inclinada, como se observa precisamente aquí en la imagen. Está empujando una caja con una fuerza de 40 newtons hacia abajo, formando un ángulo de 37 grados con respecto a la horizontal. Hay fricción en la superficie, y el coeficiente cinético de fricción entre la superficie, que es el piso, y la caja es de 0.2. Considerar que la magnitud de la aceleración de la gravedad es 9.8, para que de esta manera podamos hacer los cálculos correspondientes. Muy bien. Tenemos entonces aquí la ecuación: fuerza neta igual a masa por aceleración. Fuerza neta es la suma algebraica de todas las fuerzas que van a estar actuando en la dirección del movimiento. En este caso es un movimiento horizontal. Y para ello pues hay que tener precisamente un diagrama de fuerzas. Un diagrama de fuerzas, un diagrama donde se muestran todas las fuerzas que están actuando sobre la caja. Y eso es lo que precisamente aquí a continuación vamos a ver, en donde tenemos primeramente aquí un sistema cartesiano, x, y, y en este sistema tenemos que colocar, ¿sí?, los vectores que representan las fuerzas que están precisamente actuando sobre esta caja. Así es que aquí lo que vamos precisamente a tener primero, vean ustedes, aquí lo que tenemos es precisamente una fuerza que es la que está aplicando la persona de manera inclinada sobre la caja, y este vector está representando esa fuerza. Bueno, ese lo tenemos que colocar aquí precisamente en este diagrama. Ahí lo tenemos. Así es que ya colocamos esa fuerza en este diagrama, pero hay más fuerzas. Otra fuerza pues viene siendo esta, que es conocida como la normal, que es una fuerza debido al contacto que hay entre la caja con la superficie. Esta se genera hacia arriba precisamente por ese contacto. Bueno, hay que colocarlo aquí en este diagrama para poder hacer de manera adecuada todo ese análisis de fuerza. La caja tiene una masa y en consecuencia, pues entonces pues hay un peso, ¿verdad? Entonces aquí tenemos precisamente esta fuerza, vean ustedes, es el peso, va hacia abajo debido a la aceleración de la gravedad. Lo colocamos aquí en el diagrama. Y otra fuerza más que hay pues es la de fricción, porque la superficie no es lisa, tiene una determinada fricción. Así es que esta fuerza que representa la fricción vamos a tenerla aquí en forma de un vector. Este es el vector, este vector fricción, lo vamos a colocar también aquí en el diagrama. Y de esta forma tenemos precisamente ya ahí nuestro diagrama con todas las fuerzas que están actuando sobre este objeto. Hay también otro aspecto que es importante a considerar. Vean ustedes, ahí tenemos las componentes de la fuerza inclinada a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, que hay que considerar precisamente para poder hacer el análisis de fuerzas. Así es que ahí tenemos aquí nuestro diagrama de fuerzas con todas las fuerzas que están involucradas. Bueno, pues ahora lo que continúa es que tenemos que aplicar la segunda ley de Newton, que aceleración es igual a fuerza neta entre masa, recordando que precisamente la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas en la dirección horizontal. Ahora, ¿qué pasa en el eje vertical? En el eje vertical, como no hay movimiento, la suma de las fuerzas en la dirección vertical es igual a 0. Así es que hay que considerar estas ecuaciones, son las ecuaciones de movimiento de la segunda ley de Newton, y la ecuación de equilibrio, en este caso la suma de fuerzas en Y igual a 0.
Analicemos primero lo que sucede en el movimiento horizontal. Aquí tenemos nuestro diagrama solamente con las fuerzas horizontales. La fuerza neta, ya lo comentamos, es la suma de las fuerzas en la dirección horizontal. Y así es que, si observan ustedes aquí el diagrama, hacia la derecha tenemos precisamente Fx, que es la componente de esa fuerza inclinada en la dirección horizontal, y hacia la izquierda tenemos la fricción. Aquí lo estamos observando. Así es que de esta manera solamente tenemos dos fuerzas a lo largo del eje X que corresponde a la fuerza neta. Fx menos fricción. Ahora, Fx, ¿sí? Ahí pues hay que considerar que hay que obtener precisamente esa componente utilizando una función trigonométrica. De esta manera queda que Fx es la magnitud de esa fuerza por el coseno del ángulo, ¿verdad? Ya aquí haciendo cálculos, como el valor de la fuerza son 40 newtons, el ángulo es de 37 grados, la multiplicación de estos dos términos nos da 31.95. Nos queda entonces la fricción, porque ya tenemos precisamente Fx. La fricción, bueno, pues para calcular la fricción tenemos la ecuación que es igual a mu, el coeficiente, por el valor de la normal. El coeficiente es un dato, 0.4 por el valor de la normal. No tenemos el valor de la normal, así es que lo que continúa es que tenemos ahora que hacer un análisis en la dirección vertical. En la dirección vertical tenemos, como se ve aquí en el diagrama, la normal precisamente hacia arriba, y hacia abajo tenemos el peso, y también tenemos la componente de esa fuerza que está empujando al objeto, pero en la dirección vertical y queda hacia abajo, porque está empujando hacia abajo con un ángulo de 37 grados o un ángulo de menos 37 grados, digámoslo así, con respecto al eje X positivo. Bueno, en este eje, como no hay movimiento, la suma de las fuerzas en la dirección vertical es igual a 0, ¿sí? ¿Y qué fuerza tenemos? Hacia arriba tenemos la normal y hacia abajo tenemos el peso y la componente, así es que de manera algebraica la ecuación nos queda n, la normal, menos fy menos mg es igual a 0, de donde la normal queda igual a fy más mg. Ya lo que continúa pues es precisamente realizar los cálculos, y el primer cálculo que tenemos aquí es que la componente en la dirección vertical es 40 por seno del ángulo, para considerar precisamente esa componente utilizando esta función trigonométrica, seno de 37 grados, más el valor de la masa, que son 8 kilogramos por la magnitud de la gravedad 9.8. Realizando los cálculos correspondientes, pues nos va a quedar precisamente 27.07, que es el producto de 40 por seno de 37, más lo que es el producto de la masa por gravedad. Así es que finalmente el valor de la normal son 105.47 newtons. Está aumentando el valor de la normal porque precisamente esa fuerza inclinada, ¿sí?, está generando mucho mayor reacción, digamos, del piso con respecto a la superficie, con respecto a la caja, y además que se le agrega esa componente vertical. Así es que por esa razón el estar empujando hacia abajo genera esta situación de aumentar el valor de la normal. Finalmente, pues ya con esto regresamos a nuestro análisis en el eje horizontal de estas dos fuerzas, recordando que la fuerza neta es la suma de las fuerzas horizontales. Esto ya lo habíamos precisamente analizado, que es la componente Fx menos la fricción. Así es que ahora sí, como tenemos que la componente Fx es 31.95 newtons y la fricción que es menos 21.09. ¿Esto cómo se obtuvo? Bueno, se obtuvo de esta forma. Fricción es mu por la normal, ya teníamos el valor del coeficiente 0.2. La normal, recuerden ustedes, fue 105.47 newtons. Se eleva el valor correspondiente a como si no tuviéramos esa componente vertical, donde ahí normalmente se tiene que la normal es igual al peso, pero en este caso aumenta ese valor, y pues de esta forma se tiene que la fricción es 21.09. Aquí queda sustituido en esta ecuación. La resta de estas dos cantidades son 10.86. Lo que sigue es la segunda ley de Newton, fuerza neta entre masa. Realizando los cálculos correspondientes nos da 10.86 entre el valor de la masa, que es 8. Así es que la aceleración de este objeto es de 1.36 metros sobre segundo al cuadrado. Esta aceleración hubiera sido mayor si en lugar de estar empujando la caja
hacia abajo estuviera empujándose pero completamente de manera horizontal, o bien jalando la caja con un ángulo en la dirección hacia arriba positivo. Nos vemos para el siguiente video.